Muy buenos días a todas y a todos. Es un honor dar inicio a esta emocionante jornada en la que celebramos la innovación, la creatividad y el espíritu emprendedor. Mi nombre es Carmina y como presidenta del grupo estudiantil Women, es un placer para mí dar la bienvenida a todas y todos ustedes en este evento que destaca el poder y la visión de mujeres emprendedoras. Hoy me complace especialmente presentar a una mujer inspiradora y exitosa en el mundo del emprendimiento que nos acompañará como conferencista el día de hoy. Nuestra conferencista es Julie Samperio. Ella es una emprendedora muy inspiradora. Ella cuenta con una licenciatura en Comercio Internacional y una maestría en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. También es candidata a doctora en Ciencias del Desarrollo Humano por la Universidad del Valle de Atemajac. Ella es desde hace 19 años profesora en instituciones de educación superior, consultora y capacitadora en instituciones privadas y públicas, así como mentora y evaluadora en programas de emprendimiento y especialista en innovación educativa. Es autora de artículos científicos también y sus áreas de especialidad son innovación, emprendimiento, educación y equidad de género. Les insto a escuchar atentamente sus experiencias y consejos, ya que seguramente nos inspirará a todas las personas aquí presentes. Sin más preámbulos, les invito a unirse a nosotras y disfrutar de las palabras de nuestra conferencista de hoy. Bienvenida, Julia. Muchas gracias, Carmi. Muchas gracias a todo el grupo estudiantil por la invitación. Ha sido para mí un gran gusto estar acompañándoles durante estos meses. Se veía muy lejana la fecha, pero bueno, ya estamos aquí. Y el día de hoy les voy a compartir este tema que a mí me gusta mucho, que se llama autonomía económica y emprendimiento, pero por supuesto desde una perspectiva de género. Como esta es la primer conferencia del día de hoy, me encantaría compartir con ustedes cuáles son las diferencias entre estos dos conceptos, sexo y género. El sexo son las características biológicas y fisiológicas que definen a hombres y mujeres, es decir, que así nacemos, así lo define la Organización Mundial de la Salud. Y por otro lado, el género es algo que se construye y son los roles, conductas, actividades y atribuidos por la sociedad que una cultura determinada considera que son apropiados para hombres y para mujeres. Es decir, esto tiene que ver con cómo nacemos, pero en general cómo la cultura dice que nos tenemos que comportar. Todas las culturas elaboran una cosmovisión particular al respecto de los géneros. Esto lo dice Marcela Lagarde, una gran estudiosa de la perspectiva de género. Es decir, que todas las sociedades dicen, es que las mujeres tienen que hacer esto y los hombres tienen que hacer esto. Y esas, bueno, pues son diferencias culturales. Todas las culturas elaboran esa cosmovisión muy particular, es decir, que no se vuelve tan universal. Sin embargo, hay algunas líneas que sí estamos viendo en todo el mundo que se dirigen hacia un lugar muy en particular al respecto de estos roles, ¿sí? Estas cosmovisiones forman estructuras que pueden detonar en algunas desigualdades, ya que de pronto se dice que la mujer tiene que hacer esto y los hombres tienen que hacer esto. Esto tiene que ver principalmente con una cuestión que se llaman los roles. En la sociedad y para las mujeres, particularmente también para ellos, también para los hombres, pero existen dos roles, que es el rol productivo y reproductivo, ¿sí? El rol reproductivo tiene que ver con ser mamá, atender a la familia y cuestiones familiares y de casa. Y el rol productivo tiene que ver con el trabajo fuera de casa y que es remunerado, ¿sí? Entonces, esto provoca en las sociedades ciertas desigualdades. Ahorita vamos a ver cuáles son estas desigualdades. Y muy en particular nos preguntaremos, entonces, ¿las mujeres serán una minoría? No, no somos una minoría, minoría, sin embargo, ya que somos un caso muy especial porque dice aquí, y mujeres, ellas no constituyen una clase social ni un grupo específico, no son una comunidad ni una minoría social o racial,
sino que somos una inseparable mitad. Esto quiere decir que somos la mitad de la población y aún así existen este tipo de desigualdades. A estas desigualdades, desigual significa que no están parejas las cosas, ¿verdad? Y entonces estas desigualdades han sido estudiadas en distintos ámbitos. Por ejemplo, voy a retomar algunas en el ámbito político. Quiere decir que hay menos sillas ocupadas por mujeres que por hombres en la toma de decisiones a nivel político, también a nivel empresarial. A nivel salud, las mujeres han tenido por diferentes cuestiones. Quiero hacer una acotación. Estoy tocando estos temas de manera muy, muy general y muy cuidadosamente para que se lleven ustedes los conceptos principales de todo esto, ¿sí? De pronto puedo entender que estos son temas de debate, sin embargo, estoy tratando de ser especialmente minuciosa y precisa con las palabras para que quede lo más simple y lo más claro posible. Muy bien. También existen, pues, brechas de desigualdad en salud. En cuanto a las brechas de educación, estamos hablando que no todas las mujeres tienen acceso a la educación. ¿Por qué? Pues nuevamente por estos constructos sociales que existen en todo el mundo y en diferentes culturas, en diferentes maneras y en diferentes niveles, ¿sí? Mucho en México no se le da tanto acceso a la educación a las mujeres, aunque tienen derecho, ¿verdad? La educación es un derecho humano, un derecho fundamental. Sin embargo, no pueden acceder. ¿Por qué? Pues porque en las familias muchas veces se acostumbra que las mujeres no pueden ir a la escuela porque tienen que atender las cuestiones de la casa, porque tienen que atender a la familia, pero es porque tienen que o porque no les dan permiso de asistir a la escuela, ¿sí? Entonces, esa ya es una desigualdad, ¿verdad? Es decir, hombres y mujeres no han tenido las mismas oportunidades. Y particularmente como estamos hablando de autonomía económica y emprendimiento, que tiene que ver con el área de los negocios, me voy a referir a lo que es la brecha salarial. Voy a compartir por acá un video y Carmi, si me ayudan a... Jeg heter Lars. Og jeg heter Felicia. Nå har jeg en liten jobb til dere. Jeg tenkte at dere skulle putte de blå ballene i den ene vasen og de rosa i den andre. Ok. Skal vi ta det? Men nå skal dere få belønningen deres. Molly, grunnen til at du har fått mindre enn Thomas, det er faktisk fordi du er jente. Det er ikke bra. Det er skikkelig urettferdig. Vi var like flinke, og vi burde få like mye. Fordi ellers så blir det urettferdig. Det er liksom ikke forskjell på jente og gutt, da. Jeg tenker at det er feil. Hvorfor er det feil? Jenter er ikke mindre verdt enn gutter. Det har ikke noe å si hvis man er gutt eller jente. Muy bien. Bueno, pues en este video, y si me ayudan en el chat, pueden ustedes también ayudarme a comentar qué piensan y si van teniendo alguna pregunta o algún comentario, me encantará estarles leyendo, ¿sí? Muy bien. Listo. Aquí tenemos entonces un ejemplo de lo que es la brecha salarial. La brecha salarial, pues, es esta desigualdad que se tiene entre hombres y mujeres, ¿sí? En México, la diferencia, a ver, vamos a ver. Dice Estela, se dice que esto empezó porque las mujeres renunciaban o daban menos al convertirse en mamás. Bien, muchas gracias Estela por tu comentario. Justamente es algo que comentaba yo con la doctora Arlene hace algunos días al respecto. De hecho, de esto, miren,
Les voy a comentar, en México los hombres reciben en promedio un ingreso laboral por hora trabajada de 34.2% mayor a las mujeres, ¿sí? Esta brecha puede variar por tipo de trabajo, por estado, por industria. Me gusta este tipo de videos para provocar la reflexión al respecto de por qué las mujeres ganan menos que los hombres o ganamos menos que los hombres. Sin embargo, sí quisiera hacer este comentario como dice Estela aquí. Lo que sucede es, ¿recuerdan ustedes cuando estábamos platicando hace un momento de lo que es la brecha educativa, verdad? Entonces, lo mismo sucede cuando las mujeres, a ver, en primera instancia, si las mujeres no tienen acceso a la educación, y entonces luego los hombres sí, entonces de ahí empieza un poquito, así como que la brecha empieza, ¿verdad? Empieza a abrirse esa brecha, esa diferencia que existe a nivel, ojo, ahorita estamos hablando a nivel económico, a nivel salarial, a nivel empresarial, a nivel laboral, en este rol que se llama el rol productivo. Entonces empieza a abrirse, ¿verdad? Un poquito más la brecha, porque quizás el otro grupo tiene mayor acceso a oportunidades, a trabajo, a saber más, a empezar a trabajar antes, quizás, ¿verdad? Supongamos que entran al mismo tiempo a la escuela y entonces ahí va la carrera, ¿verdad? Entonces ahí vamos, podemos acceder. Es importante acotar que en las empresas a nivel formal, sobre todo, es complicado que realmente suceda así como vimos en el video, y que le digan tú no porque eres mujer. No hay cuestiones tan directas como esas. Sin embargo, pueden existir otras cuestiones. Una, la cuestión del rol reproductivo, que quiere decir, como nos comenta por aquí Estela, quiere decir que si las mujeres siempre si tienen hijos, si tenemos hijos, hijas, y entonces nos vamos a casa un tiempo, entonces, pues definitivamente en este camino, ¿verdad? En este camino, pues los hombres van avanzando de puesto, ¿no? Si tú dejas tu carrera aquí, pues cuando regresas vas a estar aquí o acá abajo, ¿verdad? O acá abajo, porque a lo mejor ya llegó alguien mientras tú no estabas y entonces siguieron avanzando y siguieron avanzando y siguieron avanzando. Entonces esto empieza a ser muy complicado, ¿sí? Empiezas a ser muy complicado el llegar a lo mismo. De pronto, un poco este fenómeno, porque hay mujeres que sin duda alguna, en cuanto a habilidades y capacidades, pues tienen exactamente lo mismo que las personas, tanto hombres como mujeres, que hayan estado ya en este campo laboral. Sin embargo, cuando empiezan a subir, empiezan a darse cuenta que hay algún motivo por el cual no llegan y no llegan, por más que se esfuerzan, por más que siguen trabajando, por más que se siguen preparando, y a este fenómeno se le conoce el techo de cristal, ¿sí? Es aquello cuando tú estás viendo que tienes todas las, entrecomillado, todas las posibilidades, todas las habilidades, toda la capacidad para lograrlo, pero no llegas a romper ese techo para subir, ¿sí? Entonces, esto así se le conoce como el techo de cristal. Hay muchos motivos para ello. Uno es esta cuestión de siempre tratar de balancear el rol productivo y el rol reproductivo, pues entonces quizás no logras tener las mismas oportunidades, ¿sí? Y de hecho, pues las posiciones directivas en México están ocupadas tan solo en un 26% por mujeres, pero no solo es así. En el mundo hay más hombres que se llaman John que mujeres en posiciones directivas en las empresas. Entonces, como pueden ustedes ver, la brecha salarial tiene que ver mucho con la construcción social y con este ir y venir a la vida profesional por algún motivo o por otro, ¿sí? Y que siempre están presentes esos dos tipos de roles, el rol productivo y el rol reproductivo.
En algunas industrias, de hecho, en las industrias, en la industria en la que hay mayor desigualdad, es en la industria del entretenimiento, todo lo que es el cine, por ejemplo, la producción, la televisión, ahí sí hay diferencias salariales que sí tienen mucho, mucho que ver con si eres hombre o si eres mujer. De hecho, bueno, pues hay muchos artistas famosos y hay muchos programas en los cuales los hombres han dicho, así como el niño le quitó las piedritas, dijo, no, tenemos que ganar exactamente lo mismo, ¿no? Esto sucedió, por ejemplo, en un programa que seguramente ustedes conocen, que es Friends. Los hombres dijeron ya en las últimas temporadas, donde ganaban más dinero, ¿va? $1 millón. $1 millón por capítulo. Ellos dijeron, no, tenemos que ganar igual las 6 personas que estamos participando aquí. Y entonces igualaron los salarios, ¿verdad? Hay muchas mujeres, también esto sucede mucho en la cuestión deportiva, por ejemplo, en el tenis, que es un deporte que conozco bien, hay mucha diferencia. Se decía que era porque no jugaban el mismo tiempo y que entonces las mujeres no atraían tanto a la gente como los hombres. Sin embargo, pues la verdad es de que en deporte de alto rendimiento empezó a igualarse la fama, por ejemplo, de actrices, de deportistas como Serena Williams, ¿no? Y ella empezó a decir que tenían que ganar igual. Y entonces empezaron a traer más gente, bueno, inclusive han jugado partidos con hombres, empezaron a decir que por qué ellas no podían ganar exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente, en el fútbol masculino de Estados Unidos le pagaban la mitad si perdían a los hombres, dice Estela, pero a las mujeres no les pagaban nada si pierden. Y las mujeres de Estados Unidos son 5 veces campeonas mundiales. Exactamente. Y ahí también el argumento, Estela, era que no atraían el mismo número de personas a los estadios o de patrocinadores. Entonces, bueno, pues tiene ahí mucho que ver también la manera como se maneja el deporte y toda la industria, ¿sí? Aquí son constructos ya sociales que, bueno, pues sigue siendo un negocio, ¿por qué no impulsarlo, no? De hecho, actualmente, hablando un poco de fútbol, FIFA acaba de incorporar mujeres dentro de su videojuego. Ahora ya hay mujeres, ahí ya se pueden hacer equipos mixtos y bueno, pues inclusive las mujeres muy bien rankeadas que hacen muchas cosas. Entonces, a ese grado estamos ya llegando y estamos avanzando un poquito más, ¿verdad? Ahora, ¿por qué existe esta brecha salarial? A veces hay algunas cuestiones de autoestima, ¿sí? Por ejemplo, se dice y se ha estudiado que las mujeres pedimos menos aumentos de sueldo. Siempre estamos considerando a la empresa o siempre estamos considerando que no, es que no me paguen tanto, que no me paguen tanto, ¿no? Entonces, pues eso puede ser por quizás una baja autoestima, o los hombres son más propensos a pedir un mayor salario. Los hombres son más propensos a, si tienen 10 requisitos, si los hombres cumplen con 2, se avientan y piden el trabajo. Y las mujeres, si nos falta uno, no lo pedimos. ¿Sí? Eso nos dicen los estudios. ¿Qué otra cuestión? Pues los empleos de tiempo parcial también. Si estás solamente trabajando de manera parcial, pues es mucho más difícil que te tomen en consideración para alguna posición directiva. ¿Qué más? Trabajos socialmente menos valorados. Esto sucede mucho y también es un constructo social en el que las mujeres deben de estar al cuidado de las personas, ¿no? Y se fijan en todo lo que son los servicios y el cuidado de las personas o del hogar, hay más mujeres que hombres, ¿verdad? Y entonces, muchas veces este tipo de trabajos son no tan bien pagados como algún otro tipo de trabajo, por ejemplo, tecnológico o que tiene mayor innovación o mayor valor en el mercado, ¿sí? Y entonces este es el acceso a peores empleos para poder equilibrar estos dos mundos de la vida y del rol productivo y reproductivo. Que cabe mencionar que siempre estamos en ese tratando de balancear esas dos cuestiones y bueno, pues mucho se da la doble carga laboral. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las mujeres van a trabajar medio tiempo y después llegan a casa y siguen trabajando
dentro de casa, ¿verdad? Entonces se vuelve una cuestión sumamente cansada. Y déjenme decirles que durante la pandemia surgió la triple jornada laboral, que quería decir que además de trabajar, cuidar la casa, estaban cuidando directamente a alguna persona enferma de la tercera edad. Entonces, esa es una triple carga laboral que llevan muchas mujeres en el mundo. Algunas estadísticas en México. Bueno, pues tenemos aquí que las mujeres representan el 52% de la población total, es decir, somos esa inseparable mitad, como comentamos hace un momento. Las mujeres tienen una edad promedio entre 30 y 59 años. Déjenme decirles que esta es una edad en la que las mujeres están productivamente activas, es decir, podrían estar trabajando. Sin embargo, su participación en las actividades económicas es solo del 41%, es decir, de 10 mujeres, solamente 4 mujeres participan en la vida económica de nuestro país. ¿Y en qué trabajan? ¿En qué trabajan las mujeres? En servicios privados no financieros, comercio e industrias manufactureras. También mucho trabajan en industrias manufactureras, en donde el salario por hora pues es muy bajo. Por eso se requiere que las mujeres traten de alcanzar puestos más especializados. Y bueno, pues esto requiere mucha especialización, mucho tiempo, en muchos casos, mucha educación y tratar de subir y destacar, ¿verdad? Destacar entre todas las personas para esos puestos especializados para poder ganar más por hora, aunque sea un tiempo parcial, pero que sea más por hora, ¿sí? En otro caso, dice aquí, el trabajo de carácter informal en un 56%. Las mujeres trabajamos mucho en trabajos informales. ¿Qué quiere decir informales? Pues quiere decir que no estoy en una empresa. Y aquí se dan muchos tipos de trabajo, ¿verdad? Lo que puedo y que para allá vamos, ¿verdad? Lo que puedo vender, las ideas que se me ocurren. ¿Por qué? Para no poder estar, sobre todo, sujetas a, pues, muchos de estos fenómenos sociales, ¿eh? Lo que acabamos de hablar del techo de cristal, por ejemplo, ¿verdad? De luchar por una posición directiva que en el 80% de los casos no llega por diferentes circunstancias. Entonces, las mujeres suelen irse en un 56% a este tipo de trabajos de carácter informal. No con eso quiero decir que un emprendimiento es informal, quiero decir que simplemente pueden empezar a hacer alguna otra actividad distinta. En cuanto a los sectores, también les iba a comentar que, fíjense, las mujeres siempre ganan en caso de México, ¿va? 32. Van a encontrar datos muy dispares, al respecto de la brecha salarial. Sin embargo, este porcentaje siempre va a ser menor en las mujeres, 32, 26%. Bueno, cambia, ¿no? Depende mucho de la industria, hasta 56%. Sin embargo, el único nivel de estudios en el que una mujer puede ganar más que un hombre es cuando consigue tener un doctorado. Imagínense, o sea, además de todo este rol reproductivo y productivo, el techo de cristal y otros muchos fenómenos, ¿verdad? Como el síndrome del impostor, que tiene que ver con la autoestima cuando dices, no soy suficientemente buena. Seguramente estoy engañando a todo el mundo porque la verdad es que no sé nada. Eso se llama el síndrome del impostor y se da mucho en las mujeres. Además de todo eso, tienes que llegar hasta el doctorado para poder aspirar a un mayor salario, ¿sí? Entonces, como ya podemos ver aquí, pues son demasiados las cuestiones, sobre todo, diría yo, estructurales. ¿Qué quiere decir estructurales? Que pues así está ya determinado. Es decir, la sociedad está así, las empresas están así, porque además este paso y todos estos conceptos que he estado comentando muy a cuentagotas,
realmente son cuestiones que tienen muchos años, y que tienen muchas corrientes de pensamiento, muchas cuestiones sociológicas y que así están, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Cambiar la estructura, ¿verdad? Este video que acabamos de ver, aunque no es 100% así de tú eres mujer, tú eres hombre, tú ganas más, tú ganas menos, quizás no siempre, sino son otras cuestiones también las que influyen, empieza a sensibilizar sobre todo a las empresas y a la sociedad. Entonces, esas podrían ser las soluciones para cerrar la brecha, cambiar la estructura, cambiar la cuestión empresarial, la cuestión social. La cuestión social es la más compleja de poder modificar. La cuestión empresarial, fíjense que ahora con tantos distintivos, ¿verdad? Con tantas cuestiones de género que se hablan, muchas normas y cuestiones nacionales e internacionales, mucha vigilancia, organizaciones y todo esto, la cuestión empresarial está disminuyendo. Sin embargo, es la cuestión social y la estructural la que debemos de romper un poco o un mucho el esquema, ¿verdad? Porque aquí les tengo una noticia, aún faltan 275 años para cerrar esa brecha en el mundo. Ahora, cabe mencionar que hay algunos indicadores que nos dicen que esta brecha y todas las brechas son mucho más parejas en algunos países, ¿sí? México no es uno de ellos, pero en algunos países sí está un poquito más parejo el camino. Y por otro lado, si estamos hablando de que, bueno, las mujeres no participan en la vida económica, pero cuando participan tienen una autonomía económica, ¿qué quiere decir? Pues que tienen dinero, la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado, ojo, porque el rol reproductivo es un trabajo no remunerado, ¿sí? Es decir, que no recibimos algún dinero por ello. Sabemos que recibimos otro tipo pues de alegría, ¿verdad? Con la familia, sin embargo es un trabajo no remunerado. Y aquí en la autonomía económica, pues es cuando entonces generamos un dinero fuera de la casa. Esta autonomía económica genera muchas veces mejor autoestima, por ejemplo, disminuye o tiene un poco que ver con la violencia familiar, ¿verdad? Porque hay muchas mujeres que no logran salir de casa porque no tienen justamente alguna autonomía económica. Y entonces, una posible solución para esta autonomía económica, y toco el tema de la violencia familiar muy por encima, pero es un punto a tratar cuando hablamos de perspectiva de género, ya que las mujeres son las más violentadas dentro de la violencia familiar. Con el violentómetro nos podemos ir desde lo más sencillo hasta el feminicidio. Y entonces una posible solución para la autonomía económica, es decir, para que estas mujeres generen sus propios ingresos y dejemos también, quizás tendremos otras complicaciones, pero un poquito de lado esta cuestión que hemos hablado en la empresa, pues es el emprendimiento, que es este proceso maravilloso de crear o consolidar una empresa a partir de una idea, ¿sí? Y aquí es donde muchas mujeres van caminando hacia el emprendimiento porque se dan cuenta de una o de otra forma de todo lo que ya hemos platicado, ¿sí? Que son realidades, no quiero como decirles esto está bien o esto está mal, simplemente mi trabajo y mi estudio pues va al respecto de esto, ¿sí? O sea, yo me gusta poner las cosas sobre la mesa con organizaciones, con autores, con autoras y con estadísticas, porque finalmente, bueno, ustedes que la mayoría son estudiantes, son cosas que no sabemos desde antes, cosas tan pequeñitas, ¿no? Como el síndrome del impostor, la doble carga de trabajo, todo esto, o sea, son conceptos que tenemos que empezar a tener más conocimiento de ellos y saber por qué las mujeres se van al emprendimiento, ¿verdad? Pues es por esto mucho
Eso tiene que ver, y en muchos estudios está esto, la administración del tiempo, ¿sí? La administración del tiempo y el balance del trabajo, del tiempo de trabajo y familia, es un factor súper importante para que las mujeres decidan emprender. ¿Y qué pasa muchísimo? Bueno, pues que cuando una mujer está en los dos roles y quieres tener autonomía económica, pero a lo mejor no puedes o no quieres porque no quieres dejar a tu familia, pues entonces está esta otra opción en donde tú eres, y lo voy a entrecomillar mucho, pues dueña de tu tiempo, ¿verdad? Y puedes administrarte un poco más y puedes ir que a la junta, que al colegio, de la niña, del niño, o simplemente pues tomar una mañana para poder hacer cosas de tu casa, cosas personales, que eso, cuando tenemos rol productivo y reproductivo, empieza a cruzarse muchísimo, ¿sí? ¿Alguna otra consideración? Pues es que se debe de tener una capacitación para poder emprender, una muy buena administración y la innovación en las ideas de negocio, porque nuevamente, si volvemos a caer en algún emprendimiento muy tradicional, pues entonces va a ser lo mismo, ¿verdad? Horas y horas y horas de trabajo por un menor ingreso. A mayor innovación, mayor precio podemos cobrar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hace falta emprendimientos, pero también emprendimientos que sean innovadores. Y esos emprendimientos innovadores casi siempre son a través de una buena administración y capacitación y asesoría para poder crecer. Y aquí mucho, a mí me encanta decir esto, sobre todo a las mujeres, que ya casi vamos cerrando el tema, cómo iniciar un emprendimiento, pues sí, porque es muy complicado de pronto decir, ok, sí quiero emprender, quiero generar mis propios ingresos, pero ¿qué hago? ¿Verdad? Pues aquí yo les digo que hay que cruzar, según esta filosofía japonesa del Ikigai, hay que cruzar 4 cosas. 1, lo que te gusta hacer. ¿Qué te gusta hacer? Pregúntate qué te gusta hacer. 2, lo que haces bien. Es que me encanta hacer esto y lo hago muy bien, ¿verdad? 3, lo que el mundo necesita. Aquí puede ser lo que el mundo necesita o también lo que el mercado necesita. Es que yo he observado que falta esto. Es que nadie hace esto y yo lo sé hacer y me gusta hacerlo y yo lo sé hacer muy bien, ¿sí? Es eso que hacemos que diríamos, ay, no, aunque no me pagaran, yo lo haría, ¿ok? Y último, que aunque no te pagaran, tú lo harías, pero que la gente sí te puede pagar. Que la gente te dice, yo te pago por esto, ¿sí? Y ahí es en donde está el Ikigai. El Ikigai, que es el centro, el propósito o la razón de ser. Cuando empezamos a conjuntar todo esto, todo empieza a ser mucho más fácil, ¿sí? Porque no queremos salir de todas estas complicaciones que acabamos de mencionar para meternos en otras complicaciones en donde ni siquiera tenemos un proveedor, no sabemos hacerlo, vamos a aprender a hacer. ¿Se puede? Se puede. Se puede aprender, sí, pero la verdad la mayoría, yo llevo 20 años asesorando emprendimientos, la mayoría de las veces los más exitosos son aquellos que dices, yo debería de hacer esto. Claro, y yo conozco cuando conoces a la gente, cuando tienes los medios, y es fácil para ti hacerlo, ese es un buen emprendimiento, ¿sí? Porque además de todo vas a ir creciéndolo, vas a ir siendo más especializada y entonces vas a ir destacando del resto, ¿sí? Y entonces así es como se puede iniciar un emprendimiento que además sea bien remunerado, porque también hay muchos casos en donde emprendemos, hacemos las cosas muy bien y todo, pero nadie te paga. Es que porque nadie me querrá pagar, porque todo el mundo querrá mi ayuda gratis, ¿no? Y entonces ahí caemos muchísimo caemos, sobre todo las mujeres, porque fíjense que está comprobado que las mujeres emprendemos también para ayudar a alguien. Nada más, sí, ayudemos, pero siempre con una buena administración, cobrando lo que vale tu trabajo
y valorando lo que cabe tu trabajo. Fíjense cómo aquí vuelve a entrar la cuestión de la autoestima para poder crecer el negocio, ¿sí? Y por lo tanto, pues los motivos por los que el emprendimiento puede generar autonomía económica, pues tener una alta autoestima, empleos de tiempo parcial que concilian el tiempo con la familia, trabajos socialmente valorados y tener un mejor empleo. ¿Se fijan cómo empiezan a cambiar las cosas? Muy bien. Y bueno, por último aquí dice que el trabajo de las mujeres podría ser transformador para ella y para ellas y para sus hogares. Esto lo dice el Banco Mundial al respecto de la importancia que tiene que las mujeres también puedan desarrollarse, aunque sea un poco o un mucho, no importa, pero también esto trae mejor calidad de vida a las familias. Fíjense, todos esos beneficios tiene el poder generar una autonomía económica y bueno, pues que esta sea a través del emprendimiento. Muchas gracias. Listo, 40 minutos exactitos. Muchísimas gracias. Quedó abierta. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Julia. También muchísimas gracias por estar en la conferencia. Vamos a dedicar ahora un espacio de 15 minutos para que puedan realizar sus preguntas a nuestra conferencista, Julia. Entonces voy a abrir el chat para que lo puedan poner en el chat, por favor, y podamos ver sus preguntas. Vamos a esperar un momentito a que puedan revisar el chat para que puedan generar sus preguntas. Sí, Carmi, y mientras tanto, pues recomendarles a quienes nos acompañan, pues recomendarles mucho que se lleven de tarea estos conceptos, que los estudien, que los vean, que los lean y que los sepan. Y pues la otra, que los emprendimientos pues también los pueden hacer un poco de alto impacto, ¿verdad? No importa lo que vendas, no importa, pero pues ahí que tenga un factor diferenciador. Perfecto, muchas gracias. Mientras tanto, tenemos una pregunta en el chat. Dice Berta Ceballos, ¿qué libros me puede recomendar para iniciar un emprendimiento? Sin duda alguna, a ver, ¿tengo acceso al chat? Sí. Sin duda alguna, no. El de Lean Six Sigma. Puede ser uno para procesos. No sé qué tipo de emprendimiento tenga, pero también puede ser eso o puede ser procesos Lean o Business Model Canva, por ejemplo, de Alexander Osterwalder. Gracias. Con gusto. Aquí ya estoy. Para iniciar yo creo de Alexander Osterwalder. Perfecto. Ok. Y el océano azul para que innoven. Ok. Ahí está. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿puede compartir ejemplos de mujeres emprendedoras que hayan logrado una sólida autonomía económica y cómo lo lograron? Sí, mira, por ejemplo, hay una empresaria aquí yo les saludo desde Jalisco. Aquí hay una empresaria que se llama Juana Ramírez de Grupo Soin. Ella me parece una empresaria muy acertada. Ella lo que desarrolló es un sistema de apoyo a familiares de pacientes con cáncer. Y todo es vía tecnológica. Y bueno, pues es un emprendimiento innovador y todo esto, y ella lo logró así, ¿no? Ya saben, la historia comienza de que, es que quiero ayudar a alguien y todo esto, y después va creciendo, le mete tecnología, y además de todo, búsquenla por ahí en LinkedIn, para redes es buenísima, siempre tiene ahí muchos, videos muy interesantes. Bueno, otro que también es de aquí de Jalisco, yo pienso que la conocen ahora por Shark Tank, pero la verdad yo también tengo 20 años de conocerla, que se llama Marisa Lazo, de Pastelerías Marisa.
Escuchen su podcast. Hay un capítulo en el podcast. Ella tiene un podcast, pero hay uno en Se Regalan Dudas. Por cierto, Se Regalan Dudas es de unas Exatec. Y Marisa Lazo es miembro del consejo aquí en el Campus Guadalajara. Pero ella tiene en Se Regalan Dudas un capítulo en donde cuenta su historia. Y de hecho tiene un libro que se llama Las delicias de emprender, en donde cuenta su historia y bueno, pues ahí cuenta cómo ella empezó de que hacía bolitas de nuez y entonces todo el mundo le decía, ay, tráete tus bolitas de nuez y tráete el postre y bueno, pues después ella decía, ay, pues voy a hacer postres para vender, pasa por una situación económica complicada, me parece que inclusive pasa por un negocio, por un divorcio y bueno, así crece y hoy es una pastelería y una empresaria súper exitosa, súper exitosa, pero cuenta muy bonito cómo fue creciendo de comprar 1 kilo de harina a comprar costales y costales y costales. A mí me cae genial. Hay 2 ejemplos, súper mexicanos. La primera, Juana Ramírez. Perfecto. Muchísimas gracias, Julia. Tenemos otra pregunta. ¿Qué estrategias o enfoques recomendaría para empoderar a más mujeres a tomar roles de liderazgo en el mundo de los negocios y el emprendimiento? Bueno, me parece que por ahí ya van a hablar por ahí, la maestra Guadalupe va a hablar un poquito de lo que es el liderazgo consciente. Sería una estrategia. Otra, de verdad, yo les invitaría siempre a conocer estudios de género, porque me parece que a veces podemos pensar que somos un caso único y la realidad es que no, es la realidad de muchas mujeres. Entonces, cuando conocemos todos estos temas, hasta el síndrome del impostor, así que me dicen, es que yo pensé que solo era yo, que yo pensaba que no servía para nada pero luego me dicen que soy buenísima haciendo esto. O sea, eso le ataca a la mayoría de las mujeres en muchas etapas y en muchos grados. Entonces, conocer este tipo de terminologías y saber, sobre todo si son estudiantes, saber lo que viene, que lo sepan. O sea, conocer los términos de todo lo que son estudios de género, aunque sea a nivel muy básico, pero saber qué es el techo de cristal, saber que existe y saber que otras mujeres ya pasaron por ahí. Perfecto, Julia. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta que es, ¿qué consejos daría a las mujeres que están considerando emprender para lograr una mayor autonomía económica, considerando sobre todo su trayectoria, su historia, incluso que usted misma se ha aventurado a emprender y que pues no ha sido sencillo, pero definitivamente hay desafíos o hay, digamos, retos que podemos acatar desde ciertas perspectivas? ¿Qué considera usted? Sí, yo diría que 3 cosas. Una, la cuestión personal. Todo el tiempo somos seres humanos en formación, todo el tiempo, pero sí tienes que tener muy claro hacia dónde quieres llegar. Sí tienes que tenerlo muy claro. Ese sería una. 2, el Ikigai. Tienes que tener una razón de ser de tu emprendimiento. O sea, no solamente irte porque, ay, es que dicen que es buen negocio. O sea, tiene que ser con propósito. Y 3, la buena administración. De eso carecemos mucho en general las y los mexicanos, pero en general las mujeres. Una buena administración, un curso de finanzas básicas para emprendimiento, porque todos los negocios, ahí está el secreto, no en lo que vendes, no, ahí está el secreto, en una muy buena administración y en sacar tu punto de equilibrio. Yo sería eso lo principal. Perfecto, pues muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera compartir algún comentario, un pensamiento, una reflexión, incluso qué se lleva en el día de hoy de lo que nos ha compartido Julia, qué es algo que consideran importante o alguna otra pregunta para poder finalizar.
Ok, entonces me parece que todo bien, todo resuelto hasta ahora, Julia. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy, muy agradecidas de poder contar con usted y esperamos que podamos vernos muy pronto, invitarla también al futuro para que podamos seguir colaborando. Muchísimas gracias por asistir y por quedarse hasta el final de la conferencia. Las invitamos también a nuestro ciclo de conferencias que podrán consultar en nuestras redes sociales, @womensem, para poder revisar las siguientes conferencias y seguir apoyando a la Feria del Emprendimiento. Muchísimas gracias y excelente día a todas. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Bye. Gracias. Gracias.